Estamos ahora con el congresista Carlos Mejía de la bancada de Fuerza Popular para hablar sobre la ley según la cual se ordena la reducción de pensiones en colegios y universidades. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Exitosa. Quisiéramos que nos explique en qué consiste exactamente esta reducción. O sea, aplica de aquí para adelante, ¿no es cierto? Bueno, sí. El decreto, la ley que acaba de aprobar el Congreso es un dispositivo que complementa el decreto legislativo 1476 que dio el presidente Vizcarra y que hasta el día de hoy los colegios no han cumplido. En ese decreto legislativo, el 1476, se establece la supervisión y fiscalización de las unidades de gestión educativa local, del cumplimiento de esta ley, que en el fondo establecía cuáles eran los costos fijos y variables mínimos del servicio educativo, porque es obvio que como resultado de la pandemia, las clases presenciales tienen un costo y las clases no presenciales otras, porque por ejemplo los niños cuando van al colegio gastan agua, gastan luz, gastan jabón, y en consecuencia la idea era, en el decreto que dio Vizcarra, que si la educación presencial no tenía el mismo costo que la no presencial, y teniendo en cuenta que la pandemia golpeaba a todos, entonces los colegios también tenían que reducir sus costos, y para la cual no se controlaba el precio, como se viene diciendo hasta el día de hoy, sino que se fijaban criterios a partir de los cuales los colegios pudiesen hacer una reducción. Como esto no ha sucedido, y además porque el decreto legislativo decía que esta ley tenía que ser regulada a los 30 días, nunca fue reglamentada, entonces el Congreso lo que ha hecho es prácticamente hacer de lo que debió hacer el Poder Ejecutivo. Exitosa. Reglamentar la ley estableciendo cuáles son esos costos que, por ejemplo, los colegios no pueden cobrar, y además estableciendo algunas prohibiciones que tienen que ver con ciertos abusos que los colegios privados venían cometiendo, como por ejemplo poner en una misma aula Zoom, para decirle como en esta sesión en la que estamos, alumnos de distintos grados y con un solo profesor. Por ejemplo, en un aula de 60 había alumnos del primer grado, del segundo grado, del quinto grado, y eso no podía ser. En segundo lugar, lo que la norma dice, por ejemplo, es que las clases presenciales no pueden tener más allá de 30 alumnos, ¿no es cierto? Porque si no, la educación ya no puede ser de calidad. Entonces, obviamente que eso no significa controlar precios. De otro lado, la ley establece, por ejemplo, que en la estructura de costos de las pensiones, los colegios no pueden incorporar el beneficio tributario de la depreciación. Para que la gente lo pueda entender, si yo compro una camisa, en este caso, por ejemplo, 30 pizarras, a 10 soles, el gobierno me da a mí un beneficio tributario de que no voy a pagar el impuesto sobre 10 y no sobre 8. Pero ¿qué es lo que están haciendo los colegios? Tienen el beneficio tributario de pagar sobre 8, pero a la hora de establecer la estructura de costos de las pensiones, dicen que las pizarras no valieron 8, sino 10. Entonces hay un doble beneficio. Ganas 2 y al mismo tiempo lo obligas al padre de familia a incorporar en la pensión una parte del impuesto que ellos no van a pagar. Entonces, en tiempos de pandemia, donde todos sufrimos, es obvio de que eso no debe suceder. Eso no es controlar el precio. Eso es simplemente establecer una serie de medidas que los colegios deben cumplir, en virtud del cual, ¿no es cierto?, las pensiones no puedan sufrir algún tipo de... es más, hoy, en el día de hoy, por ejemplo, las pensiones han vuelto a subir, pese a que la economía todavía sigue recesada. Por otro lado, ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento, a los padres de familia los están obligando a celebrar contratos en la matrícula, en virtud de los cuales le dicen que que se comprometen
a todas las cláusulas y los convenios que los colegios puedan establecer. Y cuando los padres de familia les dicen que el decreto legislativo 1476 establece una supervisión, una infraestructura de costos, ellos dicen, ese decreto legislativo es inconstitucional. O sea, a partir del día de hoy, en este país, cualquier persona puede decir que no cumple la ley porque comprende, entiende y opina que una determinada norma es inconstitucional. Entonces, desde esa perspectiva, no hay autoridad, no hay ley, y si no hay autoridad, no hay ley, no hay gobierno, no hay Estado, hay anarquía, y eso es justamente lo que el proyecto de ley más o menos está tratando de establecer. Unas reglas, esto Carlos, ¿desde cuándo se empezaría a aplicar? ¿Desde cuándo se tendría que empezar a aplicar? Desde el momento, como toda ley, desde el momento que entra en vigor, hasta el día siguiente de su aplicación, desde su publicación en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Pero ahora, una hay última, que tener en cuenta también, Nicolás, que hay un decreto legislativo, el 1476, que fue dictado por Vizcarra el año pasado y que no se ha cumplido. Entonces, obviamente que este decreto lo que viene es a reglamentar. En consecuencia, también en alguna medida lo que se tiene que exigir es que se cumpla con el decreto legislativo 1476, que establecía una estructura de costos fijos y variables mínimos en el servicio. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo cobrar a los niños por la compra de las motas, no le puedo cobrar a los niños la compra de plumones o lapiceros, porque eso no estoy usando en una situación Zoom. Es más, a los profesores les han bajado su pensión bajo el San Benito de que hay mucha pandemia. Se le ha bajado la pensión a los profesores, pero a los alumnos se les ha subido. El año pasado, como producto de la pandemia, ellos establecieron un porcentaje de descuento, 10%. Este año los colegios han dicho, mira, no te voy a subir la Carlos, pensión, discúlpame. ya no te voy a hacer descuento. Carlos, disculpa la interrupción, tenemos que ir a un corte porque son las 10 de la mañana, por favor mantente en línea porque este tema es importante para los padres de familia. Regresamos. Estamos en Exitosa Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos conversando con el congresista Carlos Messía sobre la aprobación del Congreso de una ley que obliga a la reducción inmediata y proporcional de la pensión de enseñanza en proporción a los servicios educativos efectivamente prestados. Carlos, estabas haciendo una especie de resumen de aquellas cosas que están cobrando y no se deberían cobrar dado el hecho de que las clases son a distancia, no son presenciales, y eso por supuesto tiene otros costos. Tenemos a Carlos Messía en la línea. Sí, vamos a conectarnos con él. Como él nos ha recordado, salió el decreto 1476 emitido durante la gestión de Martín Vizcarra, precisamente con respecto a este punto, pero nunca salió el reglamento que debería permitir la aplicación de este decreto, que iba más o menos en la misma dirección. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta ley va a tener una aplicación inmediata. Carlos. ¿Cómo está? Me había quedado lo que decía es, no se puede cobrar por un servicio que no se está prestando, ¿no es cierto? O no se puede cobrar por rubros dentro de un servicio que no se están, es decir, que no están costando realmente, ¿no? Claro, efectivamente. Por ejemplo, los niños no están yendo al colegio y no están usando, vamos a decir, no están haciendo actividades extracurriculares como fútbol, gimnasia, natación. Entonces no puede entrar eso ya en los costos del colegio, porque los niños, como sabemos, no pueden salir de la casa. Y en otros casos, lo que sucede también, señor Nicolás, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno alquila una casa, departamento, ¿quién paga los arbitrios? ¿Quién paga el impuesto predial? ¿Lo paga el propietario o lo paga el inquilino? Lo paga el propietario. Entonces, pensamos que eso tampoco puede ingresar en los costos del colegio. Entonces, lo que se ha dicho hasta el día de hoy es que la ley controla precios, y eso no es verdad. La ley no controla precios. Lo que establece es una protección del consumidor de la educación.
Y además, lo que creo que ha fastidiado más a los colegios es que por medio de esta ley se está garantizando lo que está establecido en el artículo 14 de la Constitución, que dice que es derecho de los padres participar en el proceso educativo de los colegios. Entonces, lo que esta ley también permite es que, tomando lo que está en la ley de Vizcarra, que los colegios tienen el deber de transparentar sus costos. Y esta transparentación no se ha dado hasta la fecha, y lo único que se está pidiendo ahora es que los padres de familia puedan saber cómo es que los colegios estructuran sus costos, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, ellos hacen alianzas, por ejemplo, un determinado colegio, vamos a decir el colegio San Andrés, por dar un nombre, ¿no? O el colegio San Martín, hace un contrato con el colegio San Gabriel, y entonces es un contrato inflado, donde el San Gabriel le alquila una pequeña casa para dar unas charlas, unas conferencias sobre la cultura chimú, ¿no es cierto? Y el alquiler vale 100.000 soles, pero resulta que es la misma persona la que es dueña de los dos colegios. Entonces se infla el precio, claro, para después trasladarlo al costo de la pensión. Hay muchas irregularidades que la ley lo que está tratando es de salvar, ¿no? Una última pregunta. ¿Qué va a pasar con la gente que debe? Porque acá hay una discusión. O sea, si el principio es no me puedes cobrar por un servicio que no me has dado, ¿qué va a pasar con lo que ocurrió el año pasado? Es decir, que se ha cobrado pensiones para educación presencial que no ha ocurrido. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene deudas o con la gente que ya pagó de más por un servicio que no recibió? Bueno, en ese tiempo en ese caso tienen que devolver, pero no por aplicación de esta ley, sino que porque esta ley rige hacia adelante, sino por lo que está establecido por el decreto legislativo 1476, que fue dictado el 5 de mayo del año 2020. O sea, en tiempos del presidente Vizcarra. Lo que pasa es que cuando el presidente Vizcarra dictaba disposiciones, nadie decía nada. Pero cuando las dicta un Congreso como este, que es debilitado, al que se lo puede muy fácil vapulear, entonces cualquier cosa que a los grupos de interés no les guste, lo llaman populismo. Pero en este caso no se está diciendo que a partir de mañana la pensión en un colegio no puede ser más allá de las 4 unidades impositivas tributarias, o no puede costar más de 500 soles. Eso no está diciendo, porque eso sí sería control de precios. Lo que aquí se está haciendo es tasar, regular, establecer criterios racionales y razonables que no permitan el abuso contra las economías de las familias que en medio de la pandemia se han visto afectadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los colegios tienen una clientela cautiva. Ni no es como un casino de tragamoneda que se ha dicho, bueno, ustedes cierran, ¿y qué hace el casino de tragamoneda? Simplemente tiene que cerrar. Entonces acá también hay que entender que la educación es un servicio básico, pero que por mandato de la Constitución es también una actividad lucrativa. O sea, los colegios pueden tener márgenes de utilidad, y lo que se quiere es que esos márgenes de utilidad sean razonables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente nos encontramos en un estado de emergencia. Ahora, esta ley no es permanente, es una ley que ha sido dada para situaciones de emergencia, lo que quiere decir que pasado el tema de la pandemia, regresamos a la actividad presencial, entonces este decreto no se aplica. Muchas gracias, congresista, por atendernos. Ha sido muy gentil. Carlos Mejía, congresista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros. Muy amable, muy buenos días.